Se caga y viendo, cabrón. ¿Cómo llueve? De arriba abajo, de arriba para abajo. ¿Quién puede hacer esto? Miren. ¿Eso es Valdivia? No. Desde Valdivia. Pero Valdivia, ¿o no? Sí. Hola, buenas noches, profe. Oye, ¿y usted qué opina de esta lluvia? No, miren mis ojeras, cabros. No está ni preocupado el cerrito. ...2017, no había visto la fecha. Hace 4 años atrás. Todavía igual está. No ha cambiado. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Pero, profe. Simpática el lenguaje comprobando, dice que funciona el canal auditivo. ¿Me escuchan todos bien? Sí. Fuerte y claro, fuerte y claro. ¿Qué? Perfecto. Ya, mis estimados estudiantes, ahí estamos viendo un pequeño video que yo guardaba por ahí de las lluvias a propósito de esta semana que pasó, en donde Valdivia se desbordó con el agua caída del cielo. Así que, por supuesto que es una época en donde yo disfruto mucho, porque soy de esos que me gusta mojarme y después llegar a la casa y cambiarme la ropa y estar al lado de la estufa recuperando temperatura, ¿no? Soy extraño y único en mi especie porque hay gente que no le gusta la lluvia, a mí me encanta la lluvia. Me encanta también. Lo mismo, mojarme. Así que como buen sureño y valdiviano, ahí les puse este video que mostraba una escena, pero que precisamente no es de este año, sino que es de 2017. Tenía guardado ese video ahí en mi canal de YouTube y dije, lo voy a poner porque, a ver, para que nos acordemos un poco de que Valdivia es lluvioso. Y bueno, hoy día en la mañana hizo un frío caballo que ahí, por supuesto, estuvimos con la gente de la jornada diurna y si paró el agua, empieza el frío, como se dice acá en el sur. Bienvenidos todos a la clase de hoy día, lunes 3 de mayo. Estamos viendo en pantalla el tema, vamos a variables del lenguaje, parte 2, las distinciones elementales. Y hoy día vamos a específicamente analizar ejemplos y definiciones de las dos siguientes variables que nos quedaron pendientes, que son la variable diacrónica y la variable diastática del lenguaje. Son 4 las que estamos analizando, hemos estudiado 2 la vez pasada y vamos a agregar ahora 2 más. Así que vamos con ello. Bueno, el cuadro resumen que les presenté la vez pasada era este mismo y dice que la lengua no es homogénea. Ahora, ¿alguien me puede explicar, por favor, para comenzar, qué es esa frase? La lengua no es homogénea. Recordemos un poco. Micrófono abierto para todos, el que quiera opinar. ¿Qué significa que la lengua no es homogénea? Que no se puede mezclar, una cosa así. Ya. ¿Que no es una sola? Ok, también sirve, sí, que no es una sola. ¿Qué más? Que no es común. Que no es común, ¿ya? Que no, que significa, tiene distintos significados. Ya, ahí por ahí nos estamos acercando un poco más. Esta es una caja de leche con chocolate que compré antes. Y por supuesto que dice, entre su etiqueta, dice que es una mezcla homogénea, porque si yo tomo esa leche con chocolate no voy a encontrar grumos de chocolate ni cosas que no estén bien mezcladas. Todo está bien, perfectamente mezclado. Es una leche pura con sabor a chocolate.
Entonces, eso significa cuando algo es homogéneo, está bien mezclado, está bien unido. Pero en este caso dice que la lengua no es homogénea. Las formas de hablar no son parejas, eso está diciendo. La forma de hablar cambia. Y eso responde a que la lengua o la forma de comunicarse es una actividad concreta del ser humano y está determinada por los elementos que la modifican a cada rato. Constantemente está cambiando la forma del lenguaje. Por ejemplo, yo estuve usando hace un rato atrás el registro coloquial porque estaba hablando con mi gente acá en la casa, con mis familiares, pero ahora comienza la clase y comienzo a utilizar un registro más estándar, ¿no? Un registro de profesor haciendo una clase. Tampoco, bueno, podría decir que también voy a utilizar un poco del registro culto porque vamos a ver que en la clase aparecen estos tecnicismos, estas palabras que no todos conocen. Si hay un estudiante nuevo en este curso que esté escuchando en esta hora, seguramente no sabrá todavía lo que es diatópica, diafásica, diacrónica, diastática. Son tecnicismos propios del lenguaje, entonces estamos usando también un registro culto para comunicarnos. Pero generalmente las clases que hace un profesor cualquiera de la asignatura va a ir a un registro estándar, de la lengua estándar. Entonces cambiamos la forma de hablar según el contexto que nos toca para comunicarnos. Y eso es precisamente lo que estamos estudiando porque hay 4 variables que afectan a la forma de comunicarse, que son la diatópica, que está ahí en color naranjo, la variable diafásica, que está en celeste, diacrónica en rojo y diastrática en verde. Viendo cada una de estas, rápidamente las 2 primeras que fuimos la semana pasada, la variable diatópica va a tener un subcomponente que se llama variable diatópica local cuando las diferencias dialectales son evaluadas en un mismo territorio, en un mismo país. Es decir, cuando comparamos el habla de la gente del norte de Chile con la gente del sur de Chile, con la gente del centro de Chile. Pero estamos en el mismo país. En cambio, si nos ponemos a comparar 2 países distintos que hablan también español, como por ejemplo entre España, Argentina y Chile, estamos frente a una variable diatópica de carácter internacional, porque estamos comparando ahora países. A pesar de que hablemos todos casi en Latinoamérica el español, lo hacemos por supuesto con acentuaciones diferentes, con matices distintos, con palabras de distintos significados. Si no, póngase a hablar con un argentino, póngase a hablar con un español, en algún momento va a aparecer alguna palabra que no se entienda. Y hay que explicar, por supuesto, para poder lograr la comunicación integral. Esas formas dialectales o esas diferencias, dialectos regionales y todo eso, responden también a la ubicación del hablante, porque la persona que se ubica en un espacio determinado también tendrá una forma, adquirirá una forma de lenguaje que es la que va reproduciendo de los demás hablantes. Cuando somos bebés vamos aprendiendo a hablar según lo que escuchamos de nuestros padres. Si el niño empieza a escuchar que los padres hablan inglés, terminará hablando inglés, por supuesto, porque es su lengua nativa, a eso se refiere. Y si es español, por lógica, hablará español. Pero dependiendo de cómo lo escuche, el niño va reproduciendo la forma de hablar. Por eso siempre he estado en contra de la forma esa que tienen algunos padres o algunas madres de hablarle a los niños como si fueran, no sé, como si fueran un poco extraños con esa voz así, ¿cómo está mi guaguita? Claro, está muy bien, sonaría tierno, pero resulta que también estamos incurriendo en una falta al lenguaje, porque el niño va a empezar a copiar probablemente algunos de esos vicios. Y no va a desarrollar la lengua completa. A los niños, a los bebés, se les habla de forma tierna, pero de forma correcta, que se entiendan tus palabras, para que puedas desarrollar el lenguaje más temprano que el común. Pues bien, abajo teníamos los ejemplos, ya dijimos cómo se dicen estas palabras, como por ejemplo coche en España, en Argentina se le llama auto y en Chile es también el auto. El bus de España equivale al colectivo en Argentina y nosotros le llamamos micro, porque ya sabemos la historia, y así con todas las demás palabras. La segunda variable que vimos en esa ocasión, que alcanzamos a revisar justo al término de la clase, es la variable diafásica, donde aparece nuestra amiga Rosa Espinosa como un gran ejemplo, porque por supuesto ella tiene una forma o estilo clásico de poder comunicarse, característico de ella, que se hizo viral en los videos que se compartieron hace varios años atrás, en donde la gente se reía, por supuesto, de esta forma de comunicarse que ella tenía cuando retaba a su compañero de la casa que estaba en el segundo piso y le increpaba, ¿cierto?, de vuelta. Y esta forma de comunicarse es personal de ella. Por lo tanto, ahí estamos pensando en una variable diafásica del lenguaje. Todos y cada uno de los seres humanos tenemos una forma de expresar la lengua. Es decir, podemos hablar todos español, podemos también tener diferencias dialectales por estar ubicados en distintos lugares, pero además se suma a esto que tú y yo tenemos estilos diferentes para hablar.
la curva melódica que describe la voz, la forma de hablar de cada uno tendrá una diferencia con respecto a otra persona. Nos podemos comparar incluso y vamos a encontrar que siempre somos diferentes. Excepto, por ejemplo, los imitadores, como Stefan Kramer, que imita bien la voz de algunos personajes de los que hace, pero ni aún así puede llegar a ser igual a cómo habla la persona. Aunque uno imite a alguien para cómo habla, siempre va a haber diferencias. Eso se le llama variable diafásica. Y hay 4 subtemas que van a afectar al habla desde el punto de vista de la variable diafásica, que son que en relación a la situación, si la situación es formal de comunicación o es informal, va a cambiar la forma de habla. En relación a la edad también, las personas mayores dijimos que probablemente se leen y hablan más lento o más pausadamente. El joven tiende a ser más acelerado, más rítmico. Y los niños, por supuesto, tienen otra forma de hablar muy diferente a los adultos, entonces eso se refiere al rango de edad, al rango etario. En el 2.3 tenemos en relación al sexo del hablante, porque hombres y mujeres también poseemos diferencias en tonalidad y expresividad. Y en el número 2.4 tenemos en relación a las profesiones y actividades que realiza el sujeto, también tendremos diferentes formas de hablar y de expresarse. Ahora sí, vamos a la tercera variable, que es la variable diacrónica del lenguaje, y aquí tenemos que pensar en el reloj que está en la parte superior derecha, porque el tiempo es el que transcurre inexorablemente. Nadie escapa del paso del tiempo, y eso significa que, por supuesto, estamos frente a que cuando el tiempo pasa, también la lengua se afecta, se ve afectada. Hay palabras que cambian de significado. Por ejemplo, en los años 80 se decía botica para lo que nosotros acá llamamos la actualidad, la farmacia. Usted va a la farmacia a buscar un medicamento, pero antes se le llamaba botica. Y aquí podríamos pensar también en una variable diatópica del lenguaje cuando nos ponemos a pensar cómo se le dice en Argentina a la farmacia o a la botica. En Argentina he visto que le llaman droguería, la droguería. ¿Y por qué? Porque vende drogas, pero no drogas ilícitas, sino que drogas para sanarse. Entonces se le llama ya droguería lo que a nosotros acá llamamos farmacia. Eso es desde el punto de vista de la variable diatópica. Pero diacrónicamente hablando, la botica era el término expresivo anterior a los años 80 para decir lo mismo que ahora llamamos farmacia. Ahora bien, un malón, para los que conocen esto, y los que son mayores a 30 o 40 años de edad, yo tengo solo 36, pero conozco estas cosas porque las voy estudiando. Y el malón era un tipo de fiesta que se hacía en una casa de de algún voluntario, que se escogía prácticamente al azar y sin aviso. No le avisaban al dueño de casa que lo iban a hacer y llegaba a todos los amigos con alguna cooperación, un bebestible, alguna comida, y pasaban toda la noche desde que iniciaba el toque de queda hasta que se levantaba el otro día en la mañana, a las 5 o 7 de la mañana. Y de eso se trataba un malón, por eso se llamaba malón, porque era una mala práctica, era algo maligno, de ir a tomarse una casa de un compañero para hacer una fiesta hasta el otro día. Claro, el pobre tipo que recibía a la gente tenía que aceptar y no había otra escapatoria porque ya como se acercaba el toque de queda, nadie se podía estar regresando a su casa. Ahora le llamamos carrete a esos tipos de juntas o fiestas que hacemos, ¿cierto? Y bueno, yo estuve estudiando por ahí de dónde viene la palabra carrete. ¿Alguien sabe de dónde viene esto? ¿Por qué se le dice carrete a la fiesta? ¿O quieren que se los cuente? ¿Alguien sabe de dónde viene? ¿Por qué le decimos carrete a la fiesta? ¿No lo saben? Porque a lo mejor en vez de ir a clase se juntaban y iban a otro lado. Pero ¿por qué se le llama carrete? Carrete. Carrete de hilo, el que tiene más cuerda durar más. Ya, bien, algo así. Yo había escuchado respecto a eso, Bruni, que Por carretera, las mujeres antes, una de las explicaciones que hay, porque hay varias, una de las explicaciones dice que las mujeres antes se juntaban a carretear. ¿Pero qué significaba esto? Que ellas se juntaban en la noche a trasnochar, pasaban hasta la madrugada, altas horas de la noche, conversando, riéndose, escuchando música, disfrutando juntas, pero en ese transcurso también tejían. Y por supuesto, estaban ahí los carretes de hilo que se refieren a la costura, por supuesto, porque ellos cosían ahí algunas cosas con aguja e hilo. De ahí viene una de las explicaciones de por qué se le llama carrete a la fiesta. Pasaban carreteando toda la noche. Otra explicación que he escuchado que me pareció más interesante es que la gente antiguamente, cuando no existían los vehículos diésel o los vehículos que andaban con motor integrado, estaban simplemente en las carretas. Habían carretas
que eran tiradas por caballos, por supuesto unas carrozas, y la gente las usaba como medio de transporte, y por supuesto, imagínense el estruendo que había cuando pasaba una en el centro de la ciudad, a altas horas de la noche, usaba la rueda esta de metal que tenían y pasaba por sobre el empedrado, sobre los adoquines de la calle, había una zonajera enorme, y por supuesto, arriba de la carreta iba la gente que quería jolgorio, que quería jarana, un poco de fiesta, entonces pasaban revisando los locales que habían abiertos en la noche, los restaurantes, algunas quintas de recreo, y cuando encontraban algo abierto, la carreta paraba ahí y ellos pasaban y disfrutaban un buen momento. Pero mientras devoraba ese carreteo en el centro, ¿cierto? Las ruedas del vehículo tirado por caballo, era un estruendo, ¿cierto? Y se sabía que alguien andaba buscando jarana. Por eso se le decía que andaban carreteando, porque andaban en la carreta, ¿cierto? Girando las ruedas ahí encima del empedrado. Y significa que había gente que estaba buscando fiesta. Mi abuelo decía paletó, para lo que nosotros llamamos ahora la chaqueta. Una chaqueta es un paletó, lo que era antiguamente. Y en eso consiste entonces la variable diacrónica. Cuando estemos estudiando eso, recuerden que hacemos referencia a esto para entender que el tiempo, cuando pasa, también hace cambiar las formas de comunicarse. Y finalmente, la variable diastática, a la que le vamos a dar más importancia en esta clase. Es capaz de cohibir la libertad, es capaz Cuando nos referimos acá al tema de, por supuesto, de lo que es la variable diastática del lenguaje, es la que le vamos a dar mayor prioridad porque la vamos a estar estudiando continuamente porque se relaciona con los tipos de habla. Entonces, también se llama variable sociocultural, porque hace referencia a los cambios que hay en el lenguaje cuando nos ponemos a comparar la variable sociocultural, es decir, la situación socioeconómica y cultural del hablante, a qué grupo etario pertenece, a qué grupo social pertenece. Y por eso encontramos aquí en las imágenes que nos grafican esto, en la norma culta o en el nivel culto de comunicación, por supuesto estará, por ejemplo, el típico episodio de la fiesta clandestina en Cachagua, porque todos vieron eso que estas personas pronunciaban la CH de forma especial, entonces está la Cachagua. Y por otro lado, en el nivel inculto, que también llamaremos marginal, en el caso de la lengua vulgar, está el otro tipo de pronunciación de la CH, que es como una SH, así, los pechos, dice el hombre, por supuesto, como aparece en la imagen. Entonces, estas variables, estas diferencias dialectales nos hacen entender a qué nivel sociocultural pertenece una persona. Simplemente por escuchar cómo habla, usted puede determinar inmediatamente a qué nivel pertenece. Ahora, ¿está mal hablar en una forma y en otra? No, al contrario. Cada persona nace con su contexto de comunicación y le parece normal, salvo que cuando necesita cambiar de contexto de comunicativo, ajustará entonces el lenguaje. ¿Recuerdan la semana pasada que vimos el concepto de adaptación idiomática? Ahí se refería a eso precisamente. Pues bien, recordemos que la variable diastrática tiene relación directa con los registros de habla. Esta tabla que ya les he mostrado en 2 clases anteriores, en donde entendemos que los registros son las distintas formas en que se manifiesta el lenguaje según la situación comunicativa en la que se encuentre el hablante. Vamos a tener situaciones formales y situaciones informales. En las situaciones formales tenemos el registro estándar, que es el tipo de lenguaje que deberíamos aspirar a tener todos. El registro culto, que es un tipo de habla más técnica, más elaborada. Y por otro lado, en las situaciones o elementos informales de la comunicación está el registro coloquial, que también se le va a llamar conversacional y que prácticamente todo el mundo utiliza. Y por otro lado, el registro vulgar del lenguaje, que ya se va a referir a lo que es la degradación máxima de la lengua. Ahora, antes de empezar, antes de revisar cada uno en detalle, vamos a ver otro fragmento del documental La Lengua de Chile. ¿Lo están viendo por casualidad? Si no lo estás viendo, ponte a verlo porque el tiempo pasa y este documental es muy preciso con respecto a la explicación que hay sobre cómo funciona la lengua. Así que te voy a dejar con la profesora Vania Ríos, que es profesora de lenguaje, y ella afirma algo muy interesante que está ahí arriba en la esquina superior derecha, en donde dice, la lengua no es estática, se adapta a nuestras necesidades y nosotros nos adaptamos a la lengua. Esta premisa es muy interesante porque la vamos a contrastar personalmente con la pregunta que está abajo en color rojo. Entonces, ¿debe ir cambiando nuestro idioma con el tiempo?
o hay que velar por mantenerlo en su estado puro. ¿Qué creen ustedes? Veamos el video primero y luego comentamos. Hay que hacer una diferenciación acerca de la pronunciación y la manera de hablar o los modismos que utilizamos. Esta cabra salió con ese gallo y lo pasaron caballo. Eso tiene que ver con nuestra tradición histórica, del agro, de la tierra de los peces, chavo pescado, etc. Ustedes saben lo que son los chilenismos, ¿cierto? Distintos tipos de lenguaje, algo así, que se da en Chile. O, por ejemplo, masturbación. Ese me gusta mucho, en la palabra. Qué chistoso salió. Marca ¿qué hace? Muffin Palabras chilenas que llegan al diccionario de la lengua española reciben el nombre de chilenismo. Son palabras que han surgido en nuestro país y que el uso las consagró. Eso significa que la academia nuestra en algún momento postuló esas palabras ante la Academia Española para que fueran incorporadas al diccionario. El pueblo habla según sus necesidades. La lengua es dinámica, no es una lengua estática que uno tenga que seguir al pie de la letra. Este copete está terrible bueno y a mí me gusta mucho. Pero si digo más de repaso, voy a aparecer mañana con la terrible caña. El idioma se adapta a nuestras necesidades y nosotros nos adaptamos también al idioma. Y yo diría que la lengua es uno de nuestros más fehacientes modelos de identidad. Con eso lo reflejamos y lo valido totalmente. Esta última frase me parece muy atingente, muy interesante, eso de que la lengua también construye identidad. ¿Qué opinan al respecto? ¿Debemos dejar que la lengua vaya cambiando, que el idioma vaya cambiando con el tiempo, o hay que velar por mantenerlo? ¿Qué creen ustedes? Hay que velar por mantener el idioma bien hablado. Yo creo que igual que vaya cambiando, porque yo creo que igual se corrigen muchas cosas al momento de hablar. Quizás antes hablábamos como español y ahora como latino, no sé. Ahora también se van incorporando palabras nuevas, eso no está mal, porque va evolucionando. Tanto como palabras en inglés igual que ayudan. Bueno, ahí yo soy acérrimo defensor de la lengua española, porque si tenemos palabras en español, lo mismo que decía la profesora de los videos de las clases anteriores, si tenemos el equivalente en español no es necesario usar el inglés, pero ya que está de moda, bueno, ya sabemos que la gente lo ocupa igual. Nosotros vamos al mall y no al centro comercial, nadie anda diciendo que va al centro comercial, pero es así. Bueno, hay dos posturas, ¿eh? Hay gente que es más purista y dice, bueno, hay que velar por mantener la pureza del lenguaje, porque si no, en algún momento no nos vamos a entender, se va a degradar tanto el asunto que nadie se va a entender con nadie. Pero por otro lado, hay gente que dice que también hay que ir dejando que la lengua evolucione con el tiempo. Profesor, pero por ejemplo, ¿sí? si fuera, por ejemplo, mantener el lenguaje, estaríamos hablando casi el español de España. Reconocemos, por supuesto, que ya no hablamos español de España, sino español de Chile. Nosotros hablamos español de Chile. ¿Eso viene de una evolución del idioma o de cómo nosotros lo veamos? Ahí has llegado al kit del asunto, al punto. Efectivamente, porque partimos hablando español de España, bueno, aunque suene redundante, pero se dice así técnicamente, español de España, porque el español de España tiene una pronunciación diferente, ¿cierto? Y los españoles llegaron acá... Venimos modificando el hablamiento, podríamos decir, de hace años ya. Exactamente. Una variable diafásica se va evolucionando con el tiempo, va cambiando la forma de hablar. Ya hemos dejado el acento español original para darnos con nuestro propio acento, ¿no? Porque el chileno tiene su propio acento. ¿Se han dado cuenta de eso, no? ¿Se han dado cuenta que uno puede determinar inmediatamente cuando alguien es chileno versus cuando es colombiano, argentino, peruano? Exacto, sí, cuando habla con otras personas, ellos captan al tiro que nosotros hablamos muy rápido para otras personas que hablan más lento. Claro. Esto es maravillosamente interesante porque a pesar de que descendemos de la colonia española con una lengua única que era el español de España, ahora hemos configurado nuestra propia lengua.
el español de Chile, y los argentinos el español de España, y los peruanos el español de Perú, y así sucesivamente. Técnicamente, los expertos en lenguaje llaman así al español de cada localidad. Y nosotros tenemos el español del norte, el del centro y el del sur. Muy bien, y a eso precisamente entra en la categoría de la variable diatópica del lenguaje. Porque la gente del norte habla distinto a la gente del sur. Ya les contaba el caso que cuando fui a Santiago, la primera vez pedí pan francés en la panadería y me quedaron mirando raro porque ellos no sabían que el pan francés en el sur es lo que para ellos en el norte se le llama marraqueta. Estas diferencias así precisamente son las que estamos analizando. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Porque si nos estamos complicando la vida, el profe nos enseña estas cosas y después no nos vamos a acordar. Pues no, precisamente para que podamos entrenar el uso del lenguaje o de la norma estándar. Eso es lo que tenemos que llegar a hacer. Y además también saber reconocer los demás registros. Entonces, ¿debe ir cambiando nuestro idioma? Claro que sí, debe ir cambiando. Debemos dejarle paso al refresco de las nuevas generaciones, pero cuando la cosa se nos está arrancando de las manos, entonces recordemos que hay que velar por mantener también la pureza del idioma. De otra manera, vamos a llegar a hablar quizás en un par de siglos más, algo que no se entiende para nadie, y solamente nos vamos a entender nosotros. Bueno, ahora sí, pasando a los registros, aquí ya vamos a empezar a mover a la gente, para que no se nos queden dormidos, por supuesto, porque no es la idea dormirse en la clase, es la última del bloque de esta noche, así que vamos a hacer participar a algunas personitas, ¿ya? ¿Qué fue eso? ¿Sonó la notificación? ¿Alguien escribió en el chat? No, ya. Bueno. ¿La manito? Está levantando la mano. Ya, Juan Pablo Pineda. Profe, usted me había hablado, pero no me dijo nada. Efectivamente, justo su compañero dijo algo, así que le pasé oreja para poder escucharlo, pero aprovechando que está atento a la jugada, por favor, coménteme sobre lo que está viendo en pantalla. Puede leerlo y luego después lo podemos comentar. ¿Lo alcanza a ver bien? Ya. Sí. El registro estándar. Un lenguaje que sirve para todos y para todo. Se caracteriza por permanecer al nivel formal, uso correcto de la lengua, articulación, pronunciación, dicción educada. O sea, adecuada, perdón. Léxico divulgativo, alto grado de aceptación, entendible por la gran mayoría de usuarios, transversal y práctico. Se usa en medios de comunicación, salas de clases, instituciones públicas, etc. Ejemplo, en su última entrevista, el escritor británico Ken Follett habla sobre su trilogía, y de la lucha por la libertad. Dentista, cura, concejal, vertebral. Ok, ahora personalmente, Juan Pablo, ¿qué puedes agregar de lo que has leído? Estábamos hablando sobre el registro estándar. Evidente, es lo que dice el título. ¿Pero qué puedes agregar tú de lo que has leído? No sé, no se me ocurre nada. La primera lectura uno siempre la hace sin comprender lo que se dice, así que es natural. Pero ahora si vas repasando lo que acabas de leer, podríamos comentar algo más. Por ejemplo, las imágenes que están al lado derecho. Tenemos unos periodistas, ¿cierto? En la primera imagen hay unos periodistas que están leyendo noticias. Y ellos usan el registro estándar. Cada vez que usted enciende la tele y está escuchando las noticias, esos periodistas usan el registro estándar. Es decir, cualquier persona de cualquier nivel sociocultural puede llegar a entender lo que dice un periodista cuando está hablando, salvo algunas excepciones contadas que cuando ocupan algún tecnicismo, alguna palabra que no se conoce, pero generalmente todo el mundo entiende lo que sale en las noticias. Y también tenemos el caso abajo de la otra imagen, que este es archirretocado, porque ya se han hecho hasta memes y videos y parodias de esta interacción, que es cuando el Ministerio de Salud, el MinSal, elabora estos planes estos comunicados de prensa en donde el doctor París, el ministro de Salud, contesta preguntas de los periodistas, pero algunas veces le tira la pelota, como se dice coloquialmente,
a la doctora Paula Daza. Entonces él dice algo así como, muchas gracias por su pregunta, esta pregunta la va a contestar la doctora Paula Daza, y le pasa, ¿cierto?, la batuta a ella. Han hecho videos y parodias con esto porque es algo bien simpático, pero fíjense que ellos cuando nos hablan están usando el registro estándar, porque han tratado de hacer que todos entiendan lo que se está diciendo. A eso se le llama registro estándar. Ahora, si vamos a las características, dice que pertenece al nivel formal. Si yo regreso a la anterior, miren, ahí en la tabla dice que en las situaciones formales está el registro estándar y también está el registro oculto. En las informales tenemos el registro coloquial y el registro vulgar. No se olviden de eso porque es importante. Ahora, una pausa aquí. He subido material nuevo, por supuesto. Está la guía número 3 disponible ya para poder verla en Google Drive, donde aparece justamente lo que estamos viendo ahora en pantalla. Y además he subido un mapa conceptual como recurso complementario. Así que usted si va a la carpeta de los materiales complementarios va a encontrar ahora el segundo material complementario, que es una ficha donde sale un mapa conceptual con esto mismo que está viendo en pantalla. Ahí lo puede imprimir, lo puede tener ahí a mano para que pueda recordarlo. Ahora, volviendo acá, por supuesto, dice que pertenece entonces el registro estándar al nivel formal de comunicación. Estamos en un contexto formal, como los periodistas o los doctores abajo en el caso de los comunicados de prensa. Y se usa correctamente la lengua, porque la gente que está usando este registro se está preocupando de que suene bien lo que se está articulando, lo que se pueda entender para los que están escuchando. La articulación, la pronunciación, la dicción de las palabras es adecuada. Se preocupa mucho esta persona de que suene bien lo que está diciendo para que sea entendido. El léxico divulgativo se refiere a que las palabras tienen la intención de comunicar, ¿eh? Está usando una función apelativa del lenguaje porque está haciendo que los que escuchan hagan algo, que tengan alguna respuesta. El alto grado de aceptación del registro estándar es lo que importa, porque tenemos que practicar esta forma de habla o emplearla con más frecuencia para poder ponerla en práctica y obtener la acreditación social que merece, porque todo el mundo, sea incluso hasta del registro vulgar o de los niveles socioculturales más bajos, aceptará de cierta medida el registro estándar de la lengua, porque es algo tan universal que trasciende todos los niveles. Ahora bien, es entendible por la gran mayoría de usuarios y es transversal y además es práctico, sirve para todo, como dice el subtítulo. Es un lenguaje que sirve para todos y para todo. Se usará entonces en los medios de comunicación, en la sala de clases a propósito de esto, porque ahora estamos en la clase virtual, así a través de la pantalla, pero en clases presenciales era exactamente lo mismo. Todos los profesores utilizan idealmente el registro estándar de la lengua para que todos se hagan entender por sus alumnos y todos puedan comprender lo que dice. Ahora bien, en las instituciones públicas o cuando alguien va a alguna oficina a hacer un trámite, también se escucha este registro estándar de la lengua. La persona que le atiende a usted lo va a tratar con esa forma de habla para darse a entender y que estemos en un contexto de formalidad. Ahora bien, hay unos ejemplos abajo. Un texto como el que dice ahí en su última entrevista, el escritor británico Ken Follett habla de su trilogía y de su lucha por la libertad. Puede aparecer en una nota de prensa, en un artículo, y ahí está el uso del registro estándar. Y palabras como, por ejemplo, voy a ir al dentista. El dentista es el término del registro estándar que se refiere a la persona que se preocupa de la salud bucal. El cura, el que hace la misa, el concejal, vertebral, todas estas palabras están en el registro estándar. Pero si pasamos al segundo registro, el registro oculto, aquí elevamos un poco más el nivel de comunicación y hablamos de lenguajes especializados y jergas profesionales. Es decir, aquí importa mucho el área de la disciplina que tenga de conocimiento la persona que está expresando su mensaje, porque generalmente es usada este tipo de lenguaje por personas que son especialistas en alguna materia. Pertenece entonces el registro oculto al nivel formal, como ya lo vimos en el cuadro resumen. Aquí hay una corrección idiomática desenfrenada, por supuesto. Si en el registro estándar la gente se preocupaba de hablar bien, aquí en el registro oculto hay una exacerbada preocupación de corregir el idioma, que no se vaya a cometer un error. Por eso nos resulta tan chocante, por ejemplo, cuando el presidente de la República comete un error y dice una palabra que después pasa a ser meme y se transforma en videos de chistes, porque no se espera que un presidente de la República se equivoque de esa manera. Entonces, cuando dice una palabra así, todo el mundo después hace burla de esto porque él estaba hablando a través del registro oculto y cae en un error. Entonces, se espera
que una persona que usa este registro no se equivoque, que sea un lenguaje muy correcto, idiomáticamente. Hay riqueza léxica, hay palabras, se usan muchas palabras, además y se incorporan los tecnicismos, es decir, según el área del conocimiento que esté usando el usuario, por supuesto van a aparecer palabras específicas de esa área. Por eso a uno le cuesta entender cuando un médico le habla a usted, porque va a utilizar a veces su lenguaje técnico y usted no entiende a qué se está refiriendo y tiene que pedirle explicaciones adicionales para poder comprender. La articulación del registro oculto es muy cuidadosa, es serena, es reservada. La persona va expresando, va matizando con la voz lentamente para que se pueda entender. Y se usa entonces en contextos, por ejemplo, de divulgación de artículos científicos y tecnológicos, sectores especializados, en las obras literarias también. Por si está leyendo ya Juventud en Éxtasis, en ese libro, que es una obra literaria, aparece el registro oculto cuando, por ejemplo, el doctor Marín, uno de los personajes, le habla a Efrén sobre la sífilis. Él va contagiado de sífilis por haber andado de parranda con varias chicas, ¿cierto? Él se contagia de sífilis y va a la consulta del doctor Marín. Entonces él le habla en términos técnicos, ahí para que vean ustedes que hasta en la literatura también se ve el registro oculto. Y el discurso médico y profesional, por supuesto, es característico de esta norma. Ejemplos. Las razones parten principalmente desde la epistemología y hermenéutica. ¿Sí? No sé si... ¿Sí? Profe, no sé si será usted que se escucha como cortado o seré yo el que... No me diga, ¿me escucha bien? A ver. A ti te está fallando, Juan Pablo, a ti te falla. Yo El tuyo, perfecto. Por acá igual. Nosotros escuchamos bien al profe. Puede estar guateando el internet, ya cierto que las conexiones de repente Sí, se ponen... debe ser el mío, porque están todos ocupándolo. No se olvide que las clases se graban y se suben al canal de YouTube que tengo ahí disponible, así que eso va a servir para poder contrarrestar un poco este fenómeno, ¿ya? Ahí puede reescuchar lo que estamos viendo, pero una lástima que le está fallando la conexión a esta hora, porque es algo importante, pero confío en su inteligencia, usted es muy perspicaz, don Juan Pablo, así que va a entender perfectamente lo que estamos viendo. Ahora bien, las razones parten principalmente desde la epistemología y hermenéutica. Cuando estuve en la universidad, 5 años estudiando para ser profesor, ahí por supuesto tuve profesores de asignaturas específicas que hablaban así. Hablaban de la epistemología y uno quedaba colgado así, la hermenéutica. Además yo estudié entre el 2003 y el 2008. Imagínense, en ese tiempo no existían los smartphones, no existían los teléfonos así como los que tengo en la mano acá, y uno no podía buscar una palabra, había que ir al diccionario. Entonces yo siempre andaba, me acuerdo, en la mochila trayendo un diccionario chiquitito de bolsillo, y si en algún momento aparecía una palabra, siempre amante de las palabras yo, si aparecía una palabra que yo no entendía, la buscaba en el diccionario y la anotaba en un cuaderno para que no se me olvidara. Y así pude entender a los profes porque ellos hablaban de la hermenéutica, pero ¿qué es la hermenéutica? Entonces, a esto se refiere el registro oculto, palabras muy técnicas. El desarrollo consiste en la interiorización de sistemas de regulación externa. Podría hablar un ingeniero de ese texto, ¿cierto? Y fíjense, vuelvo atrás, en la diapositiva, ahí se hablaba de dentista y cura. Acá se habla de odontólogo o sacerdote, y es lo mismo. El odontólogo es el nombre especializado de la persona que se dedica, o del médico que se dedica a la salud bucal, pero en un registro estándar se le llamaba simplemente dentista, voy al dentista, dicen. Y acá se le llama voy al odontólogo. Lo que era el cura, encargado de hacer la misa, ahora es sacerdote, porque ese es el nombre culto. El edil, eso que está ahí, esa palabra edil, significa alcalde. Amigdalitis es un tipo de inflamación a las amígdalas y patología, en términos médicos, corresponde a cualquier enfermedad de tipo mental o psicológica o física. Eso es una patología. Entonces, si se dan cuenta, en el registro oculto aparecen estos tecnicismos que hacen más complicada la comunicación, salvo que uno pertenezca a ese grupo y haya estudiado el lenguaje especializado que se utiliza y que sea costumbre. Pero para el común de la gente se hace difícil entender. Nos pasamos ahora, cruzamos la frontera de la formalidad y vamos al contexto informal y encontramos este registro que se llama registro coloquial. El registro coloquial va a corresponder al lenguaje de la conversación y aquí todos tenemos en común el uso de este registro. Todo el mundo
habla en registro coloquial. Cuando no estamos en contextos formales, cuando estamos hablando con nuestras amistades, con nuestros familiares, utilizamos este registro. Ahí a la derecha y en la esquina superior les puse en un rectángulo los modismos, porque vuelven a aparecer aquí los modismos, lo que estudiamos la semana pasada. Es característico de este registro que aparezcan los modismos, los chilenismos, esas expresiones que solamente conocen las personas que hablan en este registro. Se caracteriza por pertenecer al nivel informal. Ya no es necesario estar aquí restringidos por la norma, sino que somos más espontáneos, somos más sencillos, como dice la segunda característica. Se expresa de manera muy sencilla el habla. La expresividad y el lenguaje no verbal aparecen también en esto porque aquí se empieza a utilizar más el lenguaje de las manos, el lenguaje del rostro, el lenguaje no verbal. No así en el registro oculto, que ahí la persona prácticamente se dedica solo a hablar, no expresa mucho con las manos, porque se ve, para ese contexto se ve un poco inadecuado. En cambio acá, usamos las manos porque le damos expresividad a las cosas. Aquí aparece algo muy característico de los chilenos, que es la presencia de los diminutivos, porque todos los chilenos sabemos que de repente hablamos que se sirve un cafecito, se va a comer un pancito, ¿cierto? Eso es característico de nosotros los chilenos, ¿verdad? Aparecen los diminutivos y también los apócopes que se refieren a estos recortes de las palabras que simplemente se hacen por economía lingüística o léxica, como por ejemplo cuando a mí me dicen, buena profe, me dicen, profe, cuando la palabra es profesor, claro, pero en un contexto informal de comunicación, en un registro coloquial, me han dicho profe, porque es una forma apocopada de la palabra profesor. ¿Está mal emplear esto? Por supuesto que no. Vuelvo a decir que en un contexto informal no hay ningún problema. De hecho, este contexto de la clase es formal, pero si me dicen profe, nadie se va a ofender, porque estamos hablando de que la lengua es flexible, es heterogénea, no es homogénea, no es fija, no es estática, sino que es moldeable según la situación. Ahora, si me dicen viejo, ahí es otra cosa. A veces me dicen, yo me acuerdo cuando estaba en la enseñanza básica, en ese año que trabajé ahí, cuando a algún alumno le caía mal la disciplina que yo le imponía, me trataba de viejo y tenía con suerte 27 años, 28 años de edad, por supuesto, sonaba muy chistoso eso de que me dijeran viejo. ¿Qué más sería, cierto? Bueno, ahora ya tengo 36 y ya estoy, cierto, alcanzando la cuarta década de edad, así que con mayor razón me podrían llamar así. Bueno, en las relaciones conversacionales e interactivas con familiares y amigos se utiliza este registro coloquial en la vida cotidiana. Por eso les puse ahí dos imágenes claras, una donde salen los amigos compartiendo frente a la mesa y también esta imagen de la pareja. También se utiliza el registro coloquial del lenguaje. Estoy verificando, parece que alguien escribió algo en el chat, ¿no? ¿No? Ah, no, nada. Ya, ok. Entonces, también podemos decir que en los ejemplos vamos a quedar mucho más claros. Miren, estas expresiones típicas de los chilenos que usamos el registro coloquial. Yo también uso el registro coloquial, aunque soy profesor. También cuando hablo con mis amigos no estoy hablando como hablo aquí haciendo clases. Por supuesto, mi lenguaje se relaja más, se vuelve más ameno, más informal. Entonces no es normal que yo le diga a alguien, buena, compadre, o como yo les contaba la semana pasada, decir buena perrín, ese es como mi modismo más usado. ¿Ah? Entonces, aquí estas expresiones como divertirse un montón, vacilar a alguien significa molestar a alguien, dar jugo, eso es clásico del registro coloquial, dar jugo significa causar desorden, revuelo, ¿cierto? Hacerse el choro, volverse violento. No haber química, se dice que no hay química entre dos personas cuando no conectan emocionalmente. Gastarse las lucas, ¿en qué se va a gastar las lucas del 10% por si acaso? Bueno, apretar cachete, expresiones que son típicas de los modismos chilenos. Así que no se olvide que aquí aparece este tipo de lenguaje en el registro coloquial. Estamos en el nivel informal, pero en el registro coloquial. Decir bacán, por ejemplo, en vez de maravilloso o fenomenal, ¿cierto? Decimos bacán, esto está bacán. Pues bien, eso con respecto al registro coloquial, y nos queda el último, que es el registro vulgar. Y aquí aparecen todo este set de personajes que dejé a la derecha para que se pueda entender mucho mejor, de manera muy gráfica, cómo es la degradación máxima del lenguaje, y tenemos nuestra amiga la Mojojojo, por supuesto, que es la pionera de ellas, la Rosa Espinosa, el Care Malo, el Flight de la Ferretería y cuantos más. Todos estos personajes que se han hecho virales en los videos que vemos en YouTube
por supuesto, representan el uso del registro vulgar del lenguaje, la degradación máxima de la lengua. Por eso esto se caracteriza que pertenece al nivel informal de comunicación, y aquí empieza lo bueno. Hay una pobreza léxica. Se dice que una persona de este nivel o que usa este registro utiliza más o menos en promedio unas 50 a 70 palabras. Por ahí más o menos construye su discurso, llegará con suerte a 100, 150 palabras. Una persona del registro y coloquial utilizará entre 200 y 300 palabras, y así se maneja el chileno promedio. Con poquitas palabras del vocabulario, como decía el profesor Campuzano en los videos de la clase pasada. Y fíjense que el diccionario tiene más de 14.000 palabras, 14.000 entradas. Entonces esto habla también de lo grave que es de la economía excesiva que hay del lenguaje, porque no empleamos palabras que hay disponibles en el diccionario y preferimos copiar palabras extranjeras. Ahí viene el tema que me comentaba Cristóbal, ¿ya? Los extranjerismos, las palabras que vienen del inglés que se han metido a la lengua normal de Chile. Presencia, bueno, el uso incorrecto de la lengua, por supuesto que es clásico del registro vulgar, la presencia de vulgarismos o garabatos, insultos, insolencias, como le llamemos, deformaciones notables del léxico, sustitución e inversión de expresiones, hay palabras que se dan vuelta de sílabas, hay gente que dice que van a ir a la yeca en vez de ir a la calle, por supuesto, y esto viene también del lunfardo argentino, porque se copia ahí a través del influjo de la música villera que llegó en los años 90 o 2000, se empezó a usar eso de dar vuelta a las sílabas de algunas palabras, o también recortarlas o modificarlas. Situaciones agresivas, por supuesto, ahí aparece el registro vulgar. En el lenguaje delictual, el COA o el argot, el lenguaje intracarcelario es característico del registro vulgar. Si no, pónganse a ver un rato algunos videos de Huevito Rey y van a saber de lo que estoy hablando. Ejemplos. Me le dijeron de que lo íbamos a ir de viaje. En realidad, lo correcto sería, me dijeron que nos íbamos de viaje, punto. Pero la persona generalmente incurre en estas faltas donde pone, por ejemplo, el pronombre enclítico entre las dos palabras, me le dijeron, de que los íbamos, hay aspiraciones silábicas, las aspiraciones de la S final, en vez de los o nos íbamos, dicen los íbamos. Se me le cayó, clásico esto, aunque causa un poco de risa, claro, hay gente que habla así, que no necesariamente es vulgar, que no necesariamente anda con garabatos, pero sí también incurre en estas faltas que son de este registro. Se me le cayó, dicen, ¿no? Ojalá que haya pan, sí, está bien, eso se usa en este tipo de registro. Y ya en los lenguajes delictuales está el te voy a rajarte el paño como una expresión clara de indicar que a la persona le van a hacer daño con un arma corto punzante en la cara. Eso es rajar el paño. Y vírate Perkin, etcétera, y ahí usted agrega el epíteto que quiera sumarle. Eso también, por supuesto. Bueno, a todo esto, ¿de dónde viene el Perkin? Probablemente viene del inglés Perkins, que era el nombre que se le daba al sirviente de la casa, al mayordomo. En algunas películas antiguas, el Perkins era el encargado de, como quien dice, el ama de casa, ¿no? El que servía los platos, el que servía la comida, el que se encargaba del orden, ese era el Perkins. Y de ahí probablemente este registro lo tomó y lo incorporó al habla chilena. Ahora, si yo les pongo este ejemplo escrito, ustedes me podrían decir a qué registro pertenece. Tenemos 4 registros: registro estándar, registro oculto, registro coloquial y registro vulgar. ¿Me podrían decir, alguien se atreve a decir de qué registro es el que estamos hablando aquí? Ahí les tengo una situación comunicativa común y corriente que puede suceder en cualquier familia. ¿A qué registro corresponde? Sería Coloquial. Ahora, pregunta. ¿Por qué llegan a esa conclusión? A ver, ¿cómo se dieron cuenta que es coloquial? Porque es que en confianza, así como porque no hay vulgaridad, no hay garabatos. Ya. Pero no sería acaso registro vulgar, porque igual hay palabras ahí como cagó el asado. ¿Sí o no? Ah, verdad, no había visto, entonces sería a todo esto tengo una imagen ahí que clarifica el sistema. Hay 2 personas que están compartiendo en el asado, se armó un asadito en la casa porque es una situación de eso, y siguen usando la mascarilla porque hay que cumplir el aforo máximo. A veces llega gente que no conoce, entonces puede haber COVID, ahí la gente usa su mascarilla. Bueno, es un poco extraño eso de hacer asados así.
Y además encima corona la imagen de abajo que aparece del asado seguro. Esta campaña apareció pronto, así hace un par de meses atrás, en la ilustre municipalidad de Arica. Arica publicó este afiche de asado seguro que dice evitar usar mascarilla plástica estando cerca o si te toca hacer el asado, porque se puede derretir, se puede echar a perder, te puedes quemar con ella. Incluso dice otro consejo, dejar el alcohol gel cerca de la parrilla. Mire, algo tan elemental, pero como ahora está de moda usar el alcohol gel, nos falta el descuidado que puede dejarla cerca de las brasas del fuego y se puede producir un accidente porque estas cosas revientan. Ya, entonces dice, ¿trajiste el carbón, bro? No, compa, compré todo menos eso, traje carne, bebidas, todo, pero se me quedó el carbón. Cagó el asado. Sin carbón no se puede, obligado a pedir delivery nomás. Igual podríamos decirle al gato que pase por un saco donde el vecino. ¿Y tenía el número? Mándale un WhatsApp. Va a empezar el toque y estará todo cerrado. Lenguaje del registro coloquial. Se escucha todo cortado, profe. Está mal. Registro coloquial. Esto es del registro coloquial. ¿Por qué? Porque las marcas textuales son las que nos dan a entender. Si bien es cierto, está en la quinta línea, está este garabato, esta palabra vulgar, no significa que vamos a pasar directamente al lenguaje vulgar, porque el resto del texto no tiene más epítetos. Es decir, uno no es ninguno, como se dice. Así que nos quedamos en el registro coloquial del lenguaje. Estamos justo rayando el límite hacia lo vulgar, pero más de eso no. ¿Por qué nos damos cuenta que es coloquial? Porque aparecen palabras apocopadas, compa, no compa. El famoso bro de la primera línea viene de brother, que en inglés significa hermano, y eso también es una moda muy usual ahora en los días que corren. El decir compa. Bro. El compa, por supuesto, es una palabra apocopada, que está recortada. En vez de decir asado, dicen asado, y eso también es característico de la lengua coloquial, la lengua conversacional. El delivery, decirle al gato, el gato es un sobrenombre que le tienen probablemente a un amigo de ellos, etc. Entonces, esto que están viendo aquí es un ejemplo de registro coloquial o conversacional. No hemos caído en la vulgaridad ni tampoco estamos en un contexto formal como para decir lo que es registro estándar o registro oculto. ¿Se entiende la diferencia? Ahora miren, aquí tengo otro ejemplo. Yo no estoy preparado para eso. Pero si no le pones el hombro se te va a echar la yegua y no conseguirás nada. Es que no me pescan. ¿Dónde voy? Me dicen, ya déjeme su currículum y yo lo llamo. Y después nunca llaman. Es que tiene que ser más agresivo, llegar con un pituto, con una recomendación por último. ¿Qué registro es esto? ¿Registro estándar, registro oculto, registro coloquial o registro vulgar? ¿Qué creen ustedes? ¿Vulgar? ¿Por qué sería vulgar, don Antonio? ¿Por echar la yegua? No. ¿No? Sería coloquial porque vulgar no tiene ningún denoto. Nuevamente estamos frente al registro coloquial, porque aquí no hay expresiones vulgares. Echar la yegua a todo esto es un modismo chileno que significa flojear, como se dice, que uno se desanime. Porque en el campo, cuando la yegua se echa, hay que esperar que se pare, ¿cierto? Y es muy difícil volver a emprender el rumbo porque la yegua se echó. Es que no me pescan, otra expresión coloquial, ¿cierto? No pescar a alguien. Llegar con un pituto, fíjese, abajo también aparece una línea que dice llegar con un pituto. El pituto es este gancho, ¿cierto?, de una persona que le ayuda a otra a ingresar al puesto de trabajo que está buscando. Esto es registro coloquial. Ahora bien, si les presento este texto, ¿a qué registro corresponde? Léanlo, por favor. Recordamos a toda la población que durante fase 2 solo se puede tener reuniones sociales residenciales particulares con máximo de 5 personas en total, y solo los lunes a viernes. Intenta no tener reuniones con más de uno mismos grupos a la semana. Asistir a ceremonias de culto religiosos con un máximo de 20 personas en lugares abiertos y un máximo de 10 personas en espacios cerrados. ¿A qué registro corresponde esto? Esto sería... Formal. ¿Formal? Cuidado, no he preguntado el nivel ni la situación. Por lo tanto, no podemos hablar de formal o informal. Estamos preguntando el registro. Y los registros son 4. Cuidado, no confundir. Miren, voy a volver atrás. Aquí. Sí. Ahí está, miren.
Formal e informal son las situaciones o niveles. Coloquial, vulgar, estándar. Sería Los estándar. registros son registro estándar, culto, coloquial, vulgar. ¿Ya? Ya, miren, otra vez. Estándar. Recordamos a toda la población que durante fase 2 solo se puede tener reuniones sociales en residencias particulares con máximo 5 personas en total. Y solo de lunes a viernes. Están cumpliendo eso, chicos, ¿no? Intenta no tener reuniones con más de un mismo grupo a la semana. Asistir a ceremonias de culto religioso con un máximo de 20 personas en lugares abiertos y un máximo de 10 personas en espacios cerrados. Porque las personas que profesan religión, ahora en esta fase 2 también tienen derecho a juntarse, pero con ese aforo máximo. Ahora bien, fíjense, este registro es estándar. Esa es la respuesta correcta. Es estándar. Porque aquí no aparece ningún modismo como lo que vimos en el caso anterior, y la lengua pasa a ser lo más universal posible para que todo el mundo lo entienda. Este aviso podría aparecer, por ejemplo, en televisión, en la radio, en una página web del Ministerio de Salud. Ahí aparecen estos, de hecho yo saqué esto de Google, creo que lo tomé por ahí del MinSal. Entonces, esto es registro estándar. Todos pueden entenderlo. Tenemos dos imágenes ahí, ¿cierto?, sobre las situaciones donde ocurre, ¿cierto?, el aforo máximo, las juntas, ya no se pueden hacer, ¿verdad? Bueno, ahí están ellos sacándose una selfie, todos con mascarilla, bueno, así funciona. Estamos en cuarentena y estamos pasando a fase 2 y, por supuesto, la gente se desespera, quiere verse unas con otras porque hace falta lo social. Y ya no es necesario explicarlo, yo no van hasta más. ¿Para qué? Pues andan todos los viejos con la vera, los abuelos, las vecinas con terrible perso caminando por la yeca, y los pacos no le van a echarle nada a la población, porque estamos enteros tapizados, tenemos cualquier armamento en la población. Facilísimo, ¿no? Registro vulgar. Vulgar. No, registro vulgar. Vulgar. Claro. Corta. Vulgar. Ya. Ahí Vulgar, tenemos profe, vulgar. Miren, si se dieron cuenta, aparece prácticamente un solo garabato. Si no me equivoco, hay uno solo, ¿no? El de la primera línea. ¿Ya? Pero el resto, ¿por qué es vulgar? Porque si yo podría decir, no, pues si no es vulgar, profe, si debería ser registro coloquial, porque aquí no hay garabatos, hay error. Está el problema de las aspiraciones de las S finales, dice las vecinas, los pacos, terrible perso, esas palabras ahí, ¿cierto? Abuelo, eso es eso es clásico de la norma vulgar, ¿no? Porque estamos entero tapizados. ¿Qué significa estar tapizado? Estar forrado. Está salvado, Lucas. Están armados, están salvados, Lucas. Teníamos cualquier momento en la población, no se van a meter ahí los pacos. Dicen, ¿eh? Claro, a eso corresponde entonces al registro vulgar del lenguaje, ¿ya? Y ahí se entiende claramente la diferencia. Para finalizar esta clase, que nos queda un minuto, la hipercorrección va a ser el fenómeno en que una persona que está en el registro vulgar quiere subir de nivel o quiere expresarse de forma correcta en un contexto formal, porque cuando le toca, por ejemplo, a una persona que es vulgar ir a pedir trabajo, por supuesto va a tratar de corregir su lenguaje. Y a veces esta hipercorrección puede causar más tropiezo que la finalidad concreta de comunicarse, porque hay personas que les cuesta este fenómeno. Entonces, todavía he escuchado expresiones como, por ejemplo, estudia, y la persona dice estudea. Eso pasa en la hipercorrección. Bacalao, le dicen bacalado. Hay que trasladar, dice a las personas. Bueno, esos son fenómenos de la hipercorrección. Ya habíamos estudiado antes el fenómeno de la adaptación idiomática, pero ahora la hipercorrección es precisamente este afán del sujeto de poder expresarse de forma correcta, pero no le resulta, porque de alguna manera se le complica el habla. Termino con esto. Hay por lo menos 10 vicios del lenguaje conocidos que son los que están aquí en pantalla, y tú puedes buscarlos, lo que son los vulgarismos, los neologismos, los pleonasmos, las cacofonías, los extranjerismos, los solecismos, la ultracorrección o hipercorrección que la acabamos de ver, los barbarismos, la anfibología, los queísmos, aparecen todos esos en Google si usted lo busca, y además aquí tengo un enlace donde hay una presentación preci de estos 10 elementos, pero no lo vamos a estudiar ni en esta clase ni en las que siguen, porque en realidad se trata simplemente de unos elementos que nos van a ayudar a entender mejor, pero usted los puede investigar por su cuenta. ¿Qué lo van a buscar después? Bueno, pues si a alguien le interesa, lo dejo ahí. Ahora bien, para finalizar, recuerde que está nuestra guía número 3 disponible ya en nuestro Drive de Google. Además, este jueves a las 9:30, de las 9 a las 13 horas va a haber entrega de formato impreso de guías en los colegios, así que tiene que preparar su
ir al establecimiento para que vaya a buscar su material si lo necesita. Si no, si lo puede imprimir en su casa, baje la guía y imprímala para que la tenga ahí disponible. Tiene 6 páginas a todo color de varios elementos que estamos estudiando, entre ellos lo que vimos hoy día esta noche. Tiene varias opciones, verla desde Drive de Google, usar el formato impreso o también el PDF a través de redes sociales. Nos podemos compartir la guía como es costumbre en nuestro WhatsApp del curso, todo eso, ¿ya? Para finalizar, ahora sí, bueno, aquí en la última página de la guía que usted va a recibir ahora, en la guía número 3, vamos a encontrar este cuadro que tiene 2 cosas. La primera es el enlace al documental Chilenos Todos, capítulo 2, La Lengua de Chile, que le estoy diciendo que lo tiene que ver para que pueda entender mejor lo que estamos explicando. Ahí está el enlace de acceso para verlo en YouTube. ¿Ya? Ahí vamos a ver un verdadero laboratorio del lenguaje, porque es muy interesante el documental y dura solamente 46 minutos. Y abajo he dejado, bueno, si te perdiste alguna clase, si estás llegando recién al curso, si te estás incorporando recién y no sabes qué hemos hecho anteriormente, aquí te dejo una lista de reproducción en YouTube, en mi canal personal, donde puedes ver todas las clases que hemos tenido, inclusive esta que estamos grabando ahora. ¿Ya? Y puedes ingresar a ella mediante el enlace que está ahí, o bien puedes también escanear el código QR que te he dejado aquí al lado izquierdo, que va a salir en tu guía. Sin más que decir, gracias por participar en esta clase. Nos vamos a ver en la próxima. Les mando un gran abrazo a cada uno y que sea esta semana muy exquisita para poder continuar aprendiendo más sobre nuestro lenguaje. Cuídense.